Continuamos en directo, 12:29, comunicación, como les decía, con Alejandro Ares. Alejandro, ¿qué tal estás? Buen día, ¿cómo vamos? Muy buenos días, Rafa. ¿Cómo estamos? Bueno, aquí mojados porque llueve y bastante, con frío, pero bueno, Bueno, sin... es lo que toca. No es debemos lo que quejarnos toca, con la es lo que lluvia, ¿eh? toca, es lo que toca, es lo Es que lo que toca y toca. bienvenida sea, bienvenida sea. Si queremos presumir de nuestra Asturias verde, hay que soportar lo que cuando tiene que venir, No ¿eh? queda otra. El mal tiempo, en cambio, a la política hace tiempo que ha llegado y parece que para quedarse, Alejandro. Bueno, el mal tiempo en la política es ya es una invernalia, por hacer el símil con la famosa serie televisiva y literaria, ¿no? Es un invierno continuo, es el invierno perpetuo, y que no hay manera de que salga el sol por ningún sitio porque es todo negrura y cerrazón, tanto del tiempo como de los actores políticos que se dedican más a mirarse a su ombligo que a otros menesteres que son más importantes y que pues, son más productivos para todos. Decía al inicio, Alejandro, en mi comentario, hablando un poco de lo que hoy es la política y además podemos hacer pocas distinciones, porque decían nuestros abuelos que una cosa era predicar y otra dar trigo, y vemos que en la política eso se lleva a rajatabla, ¿no? Y comentaba que hace tiempo que no hay debate en la política, que no hay propuestas, que no se debate sobre propuestas, que estamos destruyendo, están destruyendo lo construido en las últimas 4 décadas, ahogados esos políticos en su propia confusión. Y reflexionaba en voz alta y yo me pregunto si no queda nadie en ese PSOE, en lo que queda del PSOE, más allá del sanchismo, que tenga un poco de dignidad, que levante la voz y que diga que así no se puede seguir, que esta deriva de Pedro Sánchez y su tropa, de ese gobierno, de desgobierno, nos lleva a una situación francamente preocupante, ¿no? Desde dar la llave del Código Penal a los condenados por los tribunales para que hagan las reformas que crean convenientes a su antojo. Vemos lo que va a ocurrir ahora, que me imagino que va a ser el principio de algo más, que es la retirada de la Guardia Civil de Tráfico en el País Vasco, para que el PNV esté satisfecho, esté contento, y Bildu y toda esta tropa. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde va este país, Alejandro? Bueno, yo no sé si en el PSOE quedará alguna voz. Yo creo que están más embelesados por los cantos de sirenas de Pedro Sánchez que por otra cosa. Y bueno, la verdad es que políticamente no, internamente a nivel de partido pues no les va tan mal porque están todos colocaditos y con mando en plaza. Pues creo que lo que falta precisamente es esa visión de extrañar un poco esa posición de encabezar el poder para ver lo que hay alrededor y ver lo que están provocando, ¿no? Lamentablemente, pues coincido contigo, falta esa visión, falta en el PSOE y falta en algún que otro partido político que desgraciadamente lo que hay como alternativa están más obsesionados con ocupar ese poder que con ofrecer pues una alternativa que convenza al ciudadano y abrir el espacio de debate político. Es difícil de encontrar esa alternativa cuando, por ejemplo, vemos que a día de hoy, a fecha de hoy, los presupuestos del Principado de Asturias siguen sin haber sido presentados en la Junta General del Principado. Ya se ha tomado por costumbre incumplir el reglamento de la Cámara años y años. Ese presupuesto tendría que estar presentado en la Cámara antes del último trimestre del año, es decir, como fecha tope el 30 de septiembre, y lo único que hemos visto ha sido una ceremonia de absoluto ninguneo al Parlamento asturiano, al debate que tiene que producirse en el Parlamento asturiano. Se le ha hurtado al Parlamento y a los grupos políticos que están allí de provocar el debate y de hacer un debate en 3 meses, que es más que suficiente para debatir las cuentas regionales. Y lo único que vemos es un chalaneo de despachos, de fotos con unos, fotos con otros, y hasta que el señor Barbón no tiene los votos suficientes no presenta los presupuestos. Con lo cual, la tramitación parlamentaria del presupuesto regional se convierte en un mero acto burocrático y un insulto a la representación de los asturianos y para la toma de decisiones sobre a qué se va a destinar el presupuesto regional y, por tanto, en qué se va a
a invertir o dejar de invertir en el progreso y en el futuro de esta región. Pues este es el panorama que tenemos y desgraciadamente aquí nadie levanta la voz, aquí nadie dice nada y todo el mundo está agazapado y esperando y nadie dice absolutamente nada, el silencio es sepulcral. El escándalo de ver en las noticias esta semana de que Asturias es la única región o una de las 3 regiones que aún no han presentado presupuesto a sus asambleas regionales, se salda con el silencio más sepulcral por parte de toda la oposición y con ningún tipo de explicación por parte del gobierno de Asturias, más allá de que es que tan pronto no se pueden conocer los datos. Oiga, yo tenía un profesor que decía, profesor de dibujo técnico, que nos decía que lo que no sabemos lo suponemos conocido y aplicamos condición por condición, porque un presupuesto no deja de ser eso, un presupuesto. De manera que en esos 3 meses de debate, cuando se vayan conociendo datos perfectamente dentro del debate parlamentario, se pueden ir haciendo las modificaciones oportunas, que para eso están las comisiones y las comparecencias oportunas, para precisamente debatir e incorporar todas esas modificaciones que se produzcan antes del 31 de diciembre en función de las condiciones que son ajenas. Y entonces pues todos lo saldamos con eso, que no tenemos datos, que no podemos, y mientras tanto pues nos reunimos con unos y con otros a chalanear cosas que, insisto, lo que se va a sustanciar en el Parlamento regional es un trágala de ahora una retahíla de comparecencias que no tienen ningún sentido y en poco más de un mes despachar un asunto que debería tener el sosiego y la capacidad de debate para determinar y tener el suficiente reflejo público de a qué se van a destinar los dineros de los impuestos de los asturianos y de los que no lo son, Rafa, porque quiero recordar a todos nuestros oyentes que Asturias es una comunidad autónoma que es perceptora neta de la solidaridad interterritorial. Es decir, recibimos de la caja común de la solidaridad de las comunidades autónomas mucho más de lo que aportamos. Razón de más para que ese debate fuese limpio, transparente, abierto y con el tiempo suficiente para que la ciudadanía, no solo de Asturias, sino del resto de España, sepa en qué se van a gastar sus dineros. El problema es que hace tiempo, Alejandro, que no se debate sobre presupuestos. Se debate, claro. Desgraciadamente no se debate sobre absolutamente nada. Se va a remolque de los acontecimientos y aquí los debates se generan y ya llevamos demasiados tiempo, lustros, casi décadas, generando, entre comillas, el debate político en función de lo que aparece publicado cada día por la mañana en la portada de la Nueva España. Esto es así de triste. Pues sí, y apoyamos o dejamos de apoyar en función de lo que beneficie más a mi partido o lo que más le interese a los que forman parte de ese partido en cada momento. Tengo una duda existencial desde ayer, cuando, creo que fue ayer, martes, no recuerdo ahora exactamente, cuando leía que desde Izquierda Unida y comisiones decían que tenían que ser unos presupuestos más de izquierdas. No entiendo lo que quiere decir eso. Más de izquierdas quiere decir más miseria, más paro, más desempleo juvenil. No entiendo muy bien lo que quiere decir eso de presupuestos. Mira, aquí hay una palabra clave para determinar eso. Primero lo hablan de izquierdas y luego ya los dulcifican y hablan de presupuestos sociales, que es un auténtico trampantojo, es una auténtica falacia hablar de presupuestos sociales cuando lo único que significa ese gasto social, entre comillas, es incrementar el gasto no productivo del presupuesto. Cada vez que se habla de un presupuesto más social o un presupuesto más de izquierdas, se salda con un presupuesto que incrementa el gasto no productivo. Es decir, gasto que no repercute ni en la actividad económica ni en el progreso de Asturias, sino en incrementar los chiringuitos, el gasto funcionarial y, desgraciadamente, que se pone como una ventaja y como una presunción de la bondad de los presupuestos, de mayores ayudas, subvenciones y subsidios, como si eso fuera una gran noticia, cuando la gran noticia tendría que ser precisamente lo contrario, es decir, que los asturianos, su tejido productivo y su población necesitan cada vez menos del apoyo institucional para subsistir y progresar. Resulta que la gran noticia es que eso siempre va a más. Bueno, pues cuando, como vemos, a poco que analicemos la evolución histórica de Asturias, vemos que en la medida en que ha aumentado ese asistencialismo,
ha disminuido todos los niveles económicos, sociales y de población de Asturias. Pues vamos a seguir haciendo presupuestos de izquierdas y esto acabará siendo un parque temático, eso sí, al que podrá llegar la gente en AVE. Pues sí, desgraciadamente así será. Bueno, que tenemos el panorama complicado, ya hace tiempo que lo sabemos, pero tampoco podemos hacer mucho más, porque hasta que no llega el momento de depositar la papeleta, poco más podemos hacer, ¿no? Más que intentar analizar, reflexionar sobre lo que ocurre y luego decidir, pero lo comentaba hace nada, capacidad de análisis en muchos, cero. Ese es el Es problema. que además se ha logrado inocular a la población el que prescinda absolutamente de buscar el análisis político, el debate político para formarse criterio para depositar precisamente la papeleta a la que tú haces mención. Eso se ha hurtado a la población de tal manera que lo que ha provocado es el absoluto desconexión y la absoluta falta de interés por parte de la población en buscar un debate político, es un análisis sosegado y un espíritu crítico en el votante para analizar qué se le propone y qué se le pone encima de la mesa. Seguimos en la dinámica del conmigo contra mí, los míos y los tuyos, y a ver en qué bando estás y en qué te marcas. Pues bueno, pues eso es también uno de los coadyuvantes de la situación en la que estamos en la región. Es decir, esta polarización en el que o estás conmigo o estás contra mí si estás en el gobierno, y luego marcar al personal con la etiqueta correspondiente de si es un facha, es un rojo o es un lo que sea. Y así la gente ya sabe a lo que atenerse y ese es todo el análisis que hay en Asturias para que la gente forme su criterio para emitir el voto. Bueno, pues es lo que tenemos, el nivel de representantes, el nivel de baja calidad política y el nivel de baja calidad en el debate público y político que tenemos en la región, porque con esos polvos otros lodos no podemos hacer. Pues es la triste realidad, es lo que tenemos, efectivamente, es lo que tenemos y poco más queda que añadir. Alejandro, no te robo más tiempo, un placer como siempre Nada, escucharte. un placer como siempre. Cuídate mucho, Un abrazo. gracias.